Javier Salvador siempre le ha interesado y ha aportado mucho a la identidad, no solamente de El Salvador, sino ha aportado mucho al Perú, ¿no? Y a Latinoamérica. El otro escenario creo que es un escenario contemporáneo de la cultura, ¿no? Que ya no es aquello que ornamenta, aquello que adorna y que solamente entretiene, ¿no? Miren ustedes, ¿no? En uno de los países más grandes de Latinoamérica, lamentablemente la primera medida que ha tomado el actual gobierno de Brasil es cerrar el Ministerio de Cultura. Uno de los ministerios de cultura más emblemáticos en Latinoamérica en los últimos 20 años, que ha cambiado la cultura, que ha fortalecido y transformado la cultura de Brasil y ha influido en Latinoamérica en todo lo que es políticas culturales, ¿no? Y de lo que señala el padre, sobre todo, de esa cultura viva comunitaria, que todos los fondos del Ministerio de Cultura en Brasil en su mayoría fueron a la cultura viva de las comunidades. Hicimos una gran movilización y acaba de ser cerrado, ¿no? Podemos decir hoy día el pueblo de Brasil llora que se haya cerrado, que nadie va a entender seguramente inmediatamente, sino en el tiempo. Y el otro elemento creo que es muy importante señalarlo, que cada vez que convoque el municipio es importante decirlo porque estamos en el territorio de la ley, donde se hace la ley. Ese es el municipio. Y puedo decir, curiosamente, en estos días, en el Congreso, donde se hace la ley también a nivel nacional, se está debatiendo el proyecto de puntos de cultura, que ha surgido de las organizaciones sociales, de las organizaciones culturales, en un evento en el Cusco, que a iniciativa de ciertas políticas culturales de participación del Ministerio de Cultura, se ha logrado plasmarlo. Y hoy día está en la Comisión de Cultura del Ministerio de Cultura. En unos días entra el debate para entrar al pleno. Vamos a ver. En un contexto electoral donde muchos candidatos han dicho cosas y otros no han dicho nada sobre cultura también. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la cultura hoy día se ha vuelto transversal a la vida del ser humano. Ya no es algo aislado, ya no es algo complementario, no es algo que hay que agregar en la vida de uno, no. La cultura son nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra manera de ser, nuestra historia, como lo ha descrito bien el padre Cristóbal. Entonces, viendo esto en este primer punto que plantean aquí, me parece interesante rescatar, ¿no? En el caso de El Salvador, 3 o 4 elementos importantes dentro de esto que podemos construir, ¿no? Uno es la capacidad de movilización que había antes, ¿no? Como parte de la identidad. La capacidad de organización que tuvo la gente, cómo en 2 meses más de 100.000 habitantes se organizaron. Era tema de ciencias sociales en los años 70 había El Salvador. ¿Cómo en 2 meses se ha podido organizar tanta gente? Y como dice el padre nuevamente, y algunos de ustedes venidos de distintos lugares del Perú, ayacuchanos, conversando con piuranos, con puneños, con cajamarquinos, culturas diversas y distintas. Entonces yo le escucho hablar a usted de concertar. Entonces hoy día existe un defecto de concertar sobre la monocultura. En ese tiempo parte de la identidad, la concertación era sobre la diversidad cultural, de una manera horizontal, democrática y con un carácter inclusivo. Esos fueron los elementos fundamentales que sentaron la base de lo que es y ha sido El Salvador. Entonces, y otro elemento que puede complementar todo esto es la capacidad autogestiva. No se puede negar, ¿no? este enfoque que tenía el poblador, ¿no? De exigirle al Estado, pero no se contentaba con exigirle, sino si no nos lo da, nosotros lo hacemos. Es esa dialéctica, ¿no? Entre exigir y luchar por sus derechos, pero también construirlos, hacerlos. Hoy día nos llenamos mucho la boca de una cultura de emprendedores, ¿no? Yo podría decir que El Salvador ya lo había puesto en su agenda del año 71. Cuando hablaba de autogestión. Producto de eso, posteriormente, es el parque industrial. Entonces, creo que hay elementos de este tipo que se tienen que rescatar, ¿no? De cómo se ha ido desarrollando la cultura y cómo hemos ido avanzando hasta nuestros días, ¿no? Y con un nivel de participación bastante intenso en temas fundamentales como, por ejemplo, era la educación. El año 76, el 23 de abril, se desarrolla una de las movilizaciones más grandes
de Villa El Salvador. No había luz, no había agua, no había transporte, no había pistas, no teníamos casas como se quería, y la gente se movilizó por educación. Que lo consideró fundamental, era parte de esa identidad del migrante que señala el padre. ¿Qué le voy a legar a mis hijos? ¿No? Si no es más que la educación. Y eso fue al gobierno de Morales Bermúdez. ¿Y qué conquistó esa movilización? 28 colegios públicos. Eso es la historia de Villa El Salvador. Entonces, ¿dónde está eso? ¿No? ¿Por qué no sigue? La pregunta sería, ¿por qué no sigue siendo hoy día la prioridad fundamental la educación y la cultura? Ustedes lo ponen aquí, ¿no? Porque hay que discutir. La educación y la cultura eran prioridad. En los orígenes, en esos 10 primeros años de fundación, podríamos decir, ¿no? El origen, en la invasión, está toda la década de fundación, luego viene los años 80, el periodo del desarrollo, que es otra historia con la distritalización y todo lo demás. Y podemos agregar un elemento más acercándonos a nuestros tiempos, que es este concepto de cultura de paz, arraigado en el vecino de Villa El Salvador, producto de la violencia política y del conflicto armado interno. Entonces, hoy día hemos visto, el compañero está impulsando justamente este sábado, Danza por la Paz, Cuentos por la Paz, Marcha por la Paz, es decir, estamos llenos de paz. Pero ¿por qué eso no se desarrolla más? Todos quienes lo tienen en la agenda, ¿no? Entonces, porque aquí hay memoria, no se olvida lo que pasó en esos 2 periodos de Fujimori, ¿no? Y lo que sucedió y cómo se desarrolló. Acá hay una memoria colectiva y que justamente las organizaciones culturales autogestivamente tratan de preservar este conjunto de valores que llevan lo que algunos de ustedes han señalado después para que intervengan otros, al empoderamiento, al protagonismo y la autonomía de la organización en comunidad. Podríamos plantear así la historia de Villa El Salvador. Entonces, ¿cuánto hoy día se promueve el protagonismo? ¿Cuánto hoy día se promueve el empoderamiento de la gente? La autonomía de los procesos en su construcción y desarrollo. ¿Cuánto hoy día se promueve y apoya las agendas de la organización? Yo te pongo aquí en debate el asunto porque hemos pasado, siempre decimos, de la organización Juárez, que está muy débil, pero siguen existiendo esas células vivas que son los grupos residenciales, siguen existiendo dirigentes protagónicos, ¿no? Que eso ha pasado a ser liderado por la municipalidad hoy en día. Entonces, ¿cuánto se alimenta esos procesos? ¿Cuánto siguen siendo los grupos residenciales el paradigma de desarrollo que acaba de mencionar el regidor Fluker hace un momento? ¿Cómo hay que hablar? En el segundo punto habrá que discutir cuál es nuestro paradigma de desarrollo. Porque es la célula viva. ¿Cuál es el papel protagonista que debe desarrollar hoy día un grupo residencial? Quizás ya no es la lucha por el agua, sino es por la educación, por la cultura. ¿Cómo se transforman esos espacios comunales en espacios para la lucha por la educación, la cultura, la salud, el ambiente? Temas que en la agenda todavía están. Y creo que podría crearse una voluntad para refundar y replantear de una manera distinta Villa El Salvador, pero creo que estos hechos fundamentales y sus valores que la constituyeron hoy día son más vigentes todavía. Frente a qué desafíos, por ejemplo, el individualismo exacerbado. Si no se genera una cultura colectiva frente a la inseguridad, si cada vecino sigue enrejando sus casas, que nos agarren confesados. De verdad lo decimos todos. Y frente a un consumismo exacerbado también. Entonces, frente a esta cultura solidaria, ¿no? Que es otro elemento que compone el desarrollo de esta ciudad y que ahora sigue existiendo. Si no hubiera eso, yo les digo, vecinas, vecinos, no estaríamos celebrando estos 45 y la realidad de Villa El Salvador sería distinta. Yo podría poner una metáfora, ¿no? Lo que eran los comedores con el paquetazo de Fujimori y el dolor que sentíamos todos y cómo surgieron los comedores para auxiliar sobre todo a nuestras niñas y niños. Y hoy día yo les digo, es la cultura y la educación el soporte frente a la inseguridad. No es la policía. En el caso de nuestros distritos que somos limítrofes, no es la policía, son esos espacios culturales que per se el hecho de lograr que el niño o el
joven vaya a esos espacios, ya están luchando contra la inseguridad. Debería componerse, ¿no?, como política fundamental de la cultura la lucha por una ciudad segura. Creo que se pone en énfasis y es muy importante hablar del tema de memoria, ¿no?, y de historia, ¿no? Creo que mucha gente lo ha señalado, ¿no? Por ejemplo, Tito Flores Galindo, uno de nuestros grandes historiadores, decía: no se puede imaginar la ciudad del futuro si no se conoce su historia. Es imposible, ¿no?, que alguien pueda imaginar una ciudad del futuro. O María Rostorowski, ¿no?, que nos decía: si una persona no tiene pasado, no tiene raíces. La pregunta sería: ¿cómo está eso? Porque nos puede pasar lo que le pasó a Edipo, ¿no? Edipo no sabía su pasado, ¿no? Un día sale a buscar su identidad. La historia es un poco larga, pero sabemos que en esa búsqueda de identidad terminó perdiendo la vista. ¿Y qué es la vista sino la visión del futuro? No vaya a ser, ¿no?, que nosotros no ponemos atención a la identidad y un día queremos rebuscar nuestra identidad personal, de grupo, de comunidad, y nos damos cuenta que estamos haciendo no lo debido, ¿no?, sino lo no debido, y eso no estaría bien. Están muy bien los espacios como bibliotecas, están muy bien los centros de información, el trabajo maravilloso que hace Dante, pero es más importante la memoria viva. Yo termino este aspecto de la memoria como un asunto, nada más que un joven me preguntaba en algún momento, y siempre lo cuento, ¿no?: César, ¿por qué cada vez que llega el aniversario de Villa El Salvador se habla de su pasado? ¿Qué había acá, César, antes? ¿Había petróleo? ¿Qué cosa había acá en Villa El Salvador? Porque todo el mundo habla de las maravillas de Villa El Salvador. Esa era su preocupación. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de los que estamos acá, de los que no han venido, con esta relación intergeneracional y la construcción de memoria y de identidad, que no es algo estático. No es que la identidad es algo que no se mueve, la identidad todo el tiempo está cambiando. Y por último quisiera yo sumar a esta agenda de la identidad y memoria lo que señaló Luis Brugger, ¿no?, el tema de ley comunal y ley municipal, ¿no? Yo creo que ese es un tema doloroso en Latinoamérica y tiene que ver, sí, con la identidad, porque esa es la expresión de lo que es la democracia representativa en su relación con la democracia participativa, deliberativa y comunitaria, que no está resuelto. Miren lo que fue Bagua, miren lo que pasa en todos los conflictos sociales, es el conflicto entre la democracia participativa y la democracia representativa. Yo creo que en El Salvador sí, no fue una cosa romántica, dio pasos importantes ahí, que los contextos, que los momentos políticos hicieron que eso no pudiera continuar, es otra cosa, hay que revisar. Pero si no, pregúntense hoy día qué cosas son los consejos, que por ley ahora los municipios forman. Esa cosa era la voluntad de un alcalde y sus regidores, haber creado las comisiones mixtas, porque así se llamaban. Hoy día no, por ley se crean consejos. Si bien es cierto, tienen carácter consultivo, pero son los espacios de encuentro entre justamente la democracia representativa y la democracia participativa, comunitaria, deliberativa. Pues yo creo que hay una pugna ahí que tiene que resolverse, tiene que dialogarse, tiene que concertarse, porque si no termina en conflicto y el conflicto termina generando violencia y muerte. Entonces no es, creo, es un asunto que creo se planteó. Así como fue el presupuesto participativo, otro tema, y Villa El Salvador fue el líder a nivel nacional, que es el primer distrito que hizo el presupuesto participativo en el Perú. Sin ley. Y el otro también era sin ley. Entonces, pero son temas en la agenda que son históricos, pues. Como dicen, no, la identidad no la define uno, las identidades la define la historia. Es como el fenotipo y el racismo, no es un problema histórico, no es un problema personal. Los problemas, hay cosas de identidad que los define la historia. Entonces creo que esta relación de democracia participativa con representativa tiene que entrar en la agenda, porque ¿cómo si no se democratiza la cultura? Y el otro asunto, finalmente, no hablemos más de cultura, ¿no? En el caso nuestro, hablemos de culturas, porque cultura es una herencia muy occidental. Cuando dice Dante, está en formación nuestra cultura, es porque somos diversas culturas. Aquí hablamos de cultura aymara, de cultura quechua, de cultura amazónica, de culturas afrodescendientes.
de cultura chanca, dice, además que quechua, chanca, huanca y de todo, ¿no? Entonces, ¿y cuánto? Me van a decir los amazónicos, son 87 lenguas reconocidas, ¿no? Entonces, hablemos de culturas. Por eso el Consejo, cuando se forma, la municipalidad crea la ordenanza, el Consejo de las Culturas. Entonces, se haría muy bien, como dice la compañera, empezar por revalorar, que no sea una cultura declarativa, porque ahí hay muchos valores que aprender en esta herencia cultural que hay que desenterrarlos y promoverlos, y que van a fortalecer esa dimensión solidaria de que se ha hablado, esa dimensión participativa, esa dimensión que crea el protagonismo, que finalmente lleva a lo que creo que sí se debe hacer, y es una obligación del gobierno local, hacer un reconocimiento a la labor cultural que se hace en la ciudad. Porque simplemente hay que hacerlo, ¿no? Porque si no se empieza a valorar por ahí, es un problema, ¿no? Porque vivimos un atraso tremendo, ahí hay veces doloroso, pues recién cuando se muere alguien lo reconocen, ¿no? Mejor es vida, ¿no? Antes que se muera. Por eso ha sido muy conmovedor lo que ha pasado con el padre Eugenio Díaz, ¿no? Hace unos días se ha hecho un reconocimiento, entonces, bueno, no hay que esperar, ¿no? A que alguien no esté con nosotros para decir, oye, mira. Entonces creo que hay dimensiones culturales muy importantes acá que están invisibilizadas. Hablamos de esas experiencias, que se valoren, que se reconozcan. ¿Dónde está el cantante fundador? ¿Por qué no hay un homenaje, reconocimiento a ese vecino? ¿Por qué está contando ese testimonio? Porque quiere un reconocimiento. La vecina está clamando eso, está contando y testimoniando su vida porque quiere reconocimiento. ¿Y dónde diablos está el reconocimiento a los fundadores? Entonces hay que crear una cultura del reconocimiento a los diferentes. Existe ya, pero creo que hay que potenciarla más. No quiere decir que no exista, se da, ¿no? Nadie va a regular qué videos compra uno, pues, ni qué música escucha, ni qué canal de televisión ve, o sea, si ponemos cable o no. Pero los esfuerzos que hay desde la política pública del Estado sí es muy importante, porque ayuda. Por ejemplo, en El Salvador, no sé cuántos municipios tendrán pues el Consejo del Libro y la Cultura. Es muy importante, a pesar de lo que estoy diciendo, porque es importante pues promover eso, ¿no? O el Consejo de las Culturas y las Artes. Y yo en ese sentido, solo un pedacito, a lo que dijo Luis Fluker, yo le sugiero al municipio, porque no queremos que en los próximos años haya un elefante blanco ahí al fondo, pues, que va a ser la villa. Yo le sugiero al municipio que cree el Consejo del Deporte y que aglutine a todas las organizaciones deportivas y con el Consejo del Deporte y demás consejos y organizaciones se presione para tener una presencia, porque va a pasar las Olimpiadas y ¿quién va a administrar eso? ¿Quién va a gerenciar? ¿Quién va a manejar ese tremendo espacio? Yo creo que El Salvador tiene derecho a participar y a hacer uso de ese espacio. 17 círculos de visión, no me acuerdo más, porque lo que estaba pendiente era un foro masivo para aprobar la política cultural y que se presente al Consejo Municipal. Es decir, es como hemos dejado de cocinar, ya está listo para meter al horno y lo hemos congelado. Está bueno, ¿no? Está en la congeladora porque felizmente aquí se creó una secretaría técnica. Esa fue algo sabio también de la municipalidad, de crear la Secretaría Técnica, porque ha garantizado que toda esa memoria, tanto se ha hablado de memoria, esté guardada. O si no, todo ese trabajo se hubiera perdido. Entonces lo que hay que hacer es, con algunos técnicos, ordenar esa información, quizás tener una mesa de trabajo del Consejo de la Cultura, más invitados, más abiertos, y se haga una propuesta para hacer un foro. Y en ese foro distrital aprobarlo y que los regidores, creo que es el regidor Rupén, el encargado, lo eleve al Consejo Municipal y tendríamos la política cultural. O sea, yo creo que es lo más rápido, lo más concreto. Por ejemplo, si se ponen como ejes centrales, uno, el tema de seguridad, la cultura para la seguridad. Si se pone como eje central el tema en educación de la comprensión lectora, pero como eje distrital, no que solamente es de un consejo, sino de todos. Si se pone como eje en el tema de salud, la desnutrición cero, desnutrición infantil cero, por ejemplo, ¿no? O sea, son temas fundamentales. Se puede poner 3, 4 ejes que marcan la política cultural y por eso se aprueban los lineamientos. Entonces, porque eso implica a la ciudad, ¿no? O sea, porque el consejo es simplemente facilitar el proceso, ¿no?